Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quisiera adherir desde lo más profundo a las expresiones vertidas por el senador por Capital y a sus palabras, señor presidente, por el senador Emiliano Durán me refiero, y a sus palabras en sus manifestaciones. Luego también quisiera hacer uso de este derecho a manifestarme y hablar un poco del sentido común, hablar de la coherencia, sobre todo que tenemos que mantener en nuestra vida y también y sobre todo en la política, ¿no? Quiero referirme puntualmente a la actitud del presidente del Consejo Deliberante de Rosario de la Frontera y al cuerpo que preside. Para ello, en un primer lugar, quisiera de manera introductoria un poco recordarle, me parece que sobre todo a él mismo, de sus conductas y de sus hechos, me refiero al señor Kuldip Singh, ¿no? Nos tenemos que remontar al año 2017, cuando tuvimos elecciones provinciales a cargos legislativos. En ese entonces, el señor Singh resultó electo diputado por un espacio político, con todo lo que nosotros sabemos que representa una elección, ¿no? El compromiso y el trabajo de muchísima gente, no tan solo vinculada a la política, sino también de los vecinos de un pueblo que acompañan a un hombre, a una mujer, con esperanza de que va a ser esta persona quien nos va a saber representar, quien va a saber defender sus derechos y sus garantías sentado acá en una banca de esta legislatura, ¿no? Y cuando uno llega por un espacio político, me parece que no es caprichoso y se debe a quienes los han acompañado en ese proceso. No obstante esto, quiero recordar que prácticamente de manera inmediata el señor Kuldip Singh en su momento abandonó el bloque correspondiente al espacio político por el cual había conseguido la banca y pasó a ocupar otro bloque diferente, ¿no? Sin duda que generando un malestar, una molestia y sobre todo una profunda desilusión en quienes habían trabajado y en quienes habían puesto su voto de confianza en el mismo. El ejercer un cargo público, sobre todo un cargo público que viene acompañado del voto popular, significa una gran responsabilidad de hacerlo con altura, porque uno no tan solo está poniendo su honor en juego, sino también que está representando a un pueblo, a un departamento, ¿no? Exige, entiendo yo, mayores responsabilidades, mayores compromisos, una mayor ética, una mayor moral que a una persona común esta actividad de la política. Lamentablemente, bueno, por aquellos años, al poco tiempo, el señor Kuldip Singh fue protagonista de un hecho que él mismo parece a veces haber olvidado, un hecho escandaloso, cuanto menos, cuando acompañado de un grupo de personas y con un arma de fuego, y luego de haber llevado por la fuerza a un empleado de una firma del Parque Industrial de Güemes, ingresaron por la fuerza a esa empresa, privaron de la libertad al guardia de seguridad, lo apuntaron con esta arma de fuego y procedieron a sustraer una serie de elementos que se encontraban en ese depósito, ¿no? Acá quiero detenerme un poco porque también me parece que de las cosas más nocivas que puede hacer alguien que ejerce un cargo público es abusar de este poder, de estos privilegios y usar los mismos para denigrar, en este caso, para someter bajo amenazas y bajo el uso de la fuerza a este humilde trabajador, a estos humildes trabajadores de la empresa que se encuentra situada en el Parque Industrial de Güemes, ¿no? Todo esto quedó registrado claramente por cámaras de vigilancia, por cámaras de seguridad, y al poco tiempo las imágenes trascendieron, no tan solo en medios y en redes de la provincia, sino en medios y en redes de todo el país. Y por esto le digo que en ese entonces no tan solo la desilusión y la exposición se vincula a su persona, sino también a todo un departamento y a todos quienes habitamos
el mismo, ¿no? Como consecuencia de estos hechos, luego la misma Cámara de Diputados, y ante las evidencias y ante los pedidos de la justicia, resolvió la expulsión, la exclusión del señor Singh de la Cámara de Diputados. Y algo también en lo que quiero detenerme, ¿no? Y contando inclusive en aquel entonces con el voto del señor Orozco, que era también diputado por Rosario de la Frontera, quien también en su momento compartió la decisión de la mayoría por la expulsión del señor Singh. Y digo esto porque después terminaron integrando una fórmula electoral compartiendo el espacio político, ¿no? Estos hechos, por supuesto, entraron en la órbita de la justicia, se siguieron los procedimientos y los procesos judiciales correspondientes que al día de hoy continúan y como dato, la justicia viene avanzando y es una causa que tengo entendido tiene fijada audiencias de juicio para fines de julio y para los primeros días de agosto. También quiero mencionar que entre las múltiples defensas que había esgrimido en su momento el señor Singh, manifestó que había ido porque necesitaba ingresar de esta manera, tipo grupo comando, con armas de fuego y en banda y en poblado, a esta empresa, es porque había una deuda que tenía la empresa para con su persona y la iba a cobrar, ¿no? Esa deuda que supuestamente corresponde a unos cheques, que también estaría bueno preguntarse cómo se hizo el señor Singh con esos cheques, porque los cheques, hasta donde uno tiene conocimiento, los titulares de los mismos eran órdenes de pago libradas a favor de productores de Rosario de la Frontera, y claramente en Rosario de la Frontera todos sabemos que el señor Singh no desempeña ninguna actividad productiva vinculada al campo o al agro. Y también todos sabemos que la actividad por la cual ha habido de esos cheques tiene que ver más con lo financiero que con lo productivo. Actividad a la cual sin duda me parece que no tiene ningún tipo de registro o habilitación para desarrollarla de manera legal, ¿no? Y sabemos que es una actividad que debe estar controlada por Banco Central y las demás entidades financieras, ¿no? Traigo a la memoria y refresco todo esto y sobre todo se lo quiero refrescar al mismo señor Khalid Singh y a los mismos concejales de Rosario de la Frontera, especialmente a quienes integran su bloque. El señor Khalid Singh actualmente preside el Consejo Deliberante de Rosario de la Frontera. Bueno, luego de todo esto resulta casi evidente, ¿no?, que el señor Singh tuvo la posibilidad de presentarse, de competir por un cargo político y ocupa una banca del Consejo Deliberante. Les decía también, y creo que es un dato de color, ¿no?, y que llama la atención, porque quiero tratar de hablar del sentido común, de la coherencia, de una línea por la cual nos tenemos que manejar en nuestra vida, ¿no? En su momento, el señor Singh participó del mismo espacio político que el diputado Orozco, que ya llegó a ese diputado Orozco, que en estos momentos es noticia por los pedidos de desafuero, por la multiplicidad de causas vinculadas con delitos de tortura, que tocan lo más íntimo de la fibra humana, ¿no?, por cómo se denigra a los seres humanos por personas que ejercen abusivamente de su autoridad, ¿no? Parece que no le importaron en su momento al señor Singh, al momento de elegir compañeros de espacio político, estos antecedentes, estas imputaciones, estas acusaciones, el pesar de muchos vecinos de Rosario de la Frontera que habían sido víctimas de estos delitos, ¿no? Tampoco parece haberles importado, digamos, los antecedentes del señor Singh a los concejales de Rosario de la Frontera, que en su momento acompañaron y lo eligieron como presidente del Consejo Deliberante. Parece que obviaron o se olvidaron o no lo tenían en su memoria, que el señor Singh estaba imputado, que tenía procesos, que había estado detenido y que esos procesos al día de hoy no han tenido resolución, sino que continúan pendientes en la justicia. Y digo todo esto desde la coherencia, del sentido común,
porque ahora parecen ubicarse en un lugar superior desde lo ético, desde lo moral, y se creen con derecho a señalar con el dedo y a exigir comportamientos de una ética o de una moral mayor, pidiendo renuncias, pidiendo que se aparten a funcionarios, a lo mejor porque han sido denunciados o porque tienen alguna cuestión con la justicia, ¿no? y que está, digamos, en sus instancias iniciales. Lo que les quiero pedir es que actúen con coherencia, y si realmente consideran que un funcionario tiene que dar un paso al costado porque se encuentra imputado o procesado, me parece que lo mismo deberíamos hacer, es dar el ejemplo quienes ocupamos este tipo de espacios. Si uno cree que esa es la vara con la cual debemos medir a todo, bueno, también es la misma vara que nos deberíamos aplicar a nosotros mismos. Es ese un poco el motivo de mi manifestación, y transmito estas palabras sobre todo dirigidas allí, no al pueblo de Rosario de la Frontera, que sé que tiene bien presente en su memoria el proceder y el obrar de cada uno de sus autoridades, sino a este cuerpo deliberante que parece que para algunas cosas tiene una vara, un criterio, pero para otras cosas parece olvidarla. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señor senador.